Hola chicos y chicas, hoy tenemos aquí a Isabel Saldúa. Ella es fisioterapeuta especializada en el ámbito de respiratorio y estamos encantados de compartir este ratito contigo. Bienvenida, Isa. Gracias a los dos, encantada estoy yo. Así que nada, aquí empezamos la charla. Hablar Venga. de fisioterapia respiratoria, ¿no? Si quieres saber más sobre salud, este es tu sitio. Te damos la bienvenida a Slow Therapy Talks, el podcast de Fisioterapia respiratoria, lo que queráis. Qué bueno. ¿Tienes tu centro en Sí. Santa Cruz? Cuéntame un poquito qué haces ahí. Cuéntanos qué haces en el centro. Os cuento, yo llevo más de 20 años dedicándome a la respi y estaba pues para un lado y para el otro, o sea, para el sur, para el norte, para acá, para allá, y bueno, llegó un momento que tenía ya bastante número de pacientes y la idea era estar en un sitio fijo y busqué una zona que fuera más o menos buena para todos los pacientes, porque estuve mucho tiempo en la zona de la Higuerita y el clima ahí para determinados pacientes no era muy bueno, entonces abrí en Santa Cruz. Qué bueno. ¿Hace cuánto tiempo abriste? Pues va a hacer 8 años ya, es que el tiempo pasa volando. Te sí. tiraste a la piscina, no es fácil, ¿eh? No, totalmente, me tiré a la piscina y además, como todo, ¿no? Con un poquito de miedo y tal, y hubo gente que hasta incluso, lo digo como anécdota porque, en un principio puede que te moleste un poquito, pero me hizo hasta gracia porque me dice, pero vas a hacer solo respi, porque mi idea era hacer solo respi, ¿no? La idea era un equipo multidisciplinar de respiratorio, pero como sabéis, bastante complicado conseguir a todo el personal que quiera trabajar de manera autónoma o colaborar fuera de su trabajo del día a día. Y entonces se me ocurrió, abrí y ahí estoy. Qué bueno. Es que, a ver, realmente para que todo el mundo lo sepa, no es como medicina o enfermería, que haya máster específicos y especialidades reconocidas, quiero decir, sino que directamente es una especialidad en la que tú te has dedicado más, pero no está reconocido como tal. Bueno, te cuento, como especialidad no está reconocido, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, hice el primer, que soy ya un poquito mayor, el primer experto en fisioterapia respiratoria, ¿vale? Que fue en el año, creo, 2001, si mal no recuerdo. Ahora ya sí hay máster en fisioterapia respiratoria, lo que no está reconocida como especialidad, que de hecho no hay ninguna especialidad exacto. de fisioterapia reconocida, pero se cree que en breve se irán especializando, ¿no? Esperemos, porque al final, o sea, si ahora es complicado... Tanto respi como, se me ocurre suelo pélvico, ejercicio terapéutico, no sé lo que... Sí, a ver, yo creo que estamos avanzando Pediatría, y transmitimos eso, que la idea... Oncología, todo eso son especialidades en las que sí tienes mucho paciente al que puedes ayudar y al que debes ayudar, y yo creo que con el tiempo se regulará eso. A mí me gustaría. Isa, ¿y por qué decidiste respiratorio? Vale, decidí respiratorio porque, la vida te va llevando, ¿no? Y, yo estudié enfermería primero, porque para hacer fisio, vosotros sois muy jovencitos, pero para hacer fisioterapia había que hacer primero enfermería. O sea, fisioterapia era una especialidad de 2 años de enfermería. ¿Vale? Yo empecé a estudiar, me fui a Pamplona, empecé a estudiar ahí enfermería, me encantaba la enfermería también. Y justo cuando estaba en segundo año, resulta que quitaron la especialidad de enfermería, o sea, de fisioterapia como enfermería, y hubo ahí un par de años que no hubo nada, o sea, que se quedó ahí, hubo un vacío. Pues yo seguí con enfermería, terminé enfermería y a los 2 años, creo, o 3, ya hicieron aparte, o sea, que eran 3 años. Ahora ya son 4, ¿no? El grado son 4. Y nada, total que, yo luego hice, por temas, me fui al extranjero, a México, hice allí fisioterapia, terapia física, que la homologué aquí, que me costó homologarla. Y luego empecé a trabajar con una compañera en su centro, veía pacientes de fisio general, pero como me gustaba la respi, veía también pacientes de respi. ¿Qué pasó? Que luego trabajé en una empresa de terapias respiratorias a domicilio. Entonces, era la coordinadora de las terapias respiratorias a domicilio. Aquí en Tenerife. Aquí en Tenerife, sí. Pero no quería quedarme solo con una parte de cosas. Entonces, me surgió la oportunidad de hacer el experto de respiratorio
Y lo hice. Estaba trabajando en la empresa y haciendo el experto de respi. Y entonces luego ya... Entonces, ¿qué pasa? Que en esa empresa ves lo que realmente necesita el paciente respiratorio. O sea, por ejemplo, hay pacientes, los pacientes diabéticos, un paciente crónico, ¿no? Vamos a hablar. Un paciente diabético tiene su control, tiene su educación terapéutica, tiene su seguimiento, tiene tal, ¿no? Pero yo veía que el paciente respiratorio estaba como un poquito, por no decir muy abandonado, ¿no? O sea, o hay veces que no saben por dónde llevarlo, por dónde... Porque claro, el paciente respiratorio es muy amplio, no es solo eliminar secreciones, no es solo hacerle un reentrenamiento al esfuerzo. Hay muchas cosas, hay preoperatorios, posoperatorios, COVID persistente, no sé, un paciente que ha tenido un neumotórax que se le ha complicado con un empiema, que tal, que tienes que drenar, o que resulta que luego le tienen que quitar un lóbulo del pulmón, ¿sabes? Entonces, claro, son muchas cosas, ¿no? Y bueno, y ahí me Y lancé. ahí llegaste. ¿Qué es lo que más te gusta ahora mismo de la fisioterapia respiratoria? Todo. ¿No podrías quedarte con algo? A ver, me gusta mucho trabajar con niños, pero también me gusta trabajar con personas mayores. Me gusta, yo hablo mucho con los pacientes, ¿no? Me gusta mucho hablar, que me cuenten cosas y me gusta ir más allá de lo que es la patología en sí, ¿no? O sea, hay muchos pacientes que tienen, pues yo que sé, igual tienen dolor crónico, tienen otro tipo de patologías que a lo mejor pues no les han hecho caso y a lo mejor esa patología es la que está contribuyendo a que empeore la patología respiratoria, o sabes. Entonces, yo creo que hay que hacer un tratamiento integrativo, ¿no? Que ahora creo que es lo que al final que hay que hacer realmente. Sí. ¿no? Desde la fisioterapia yo creo que Y se puede, mejoramos desde la calidad de fisioterapia vida. se puede hacer un montón de cosas. Muchas veces dices, bueno, a lo mejor no le he hecho gran cosa hoy, pero simplemente la has escuchado, ¿sabes? Has hecho una escucha activa y has estado con ese paciente o con esa paciente y te ha contado su problema y quieres que no se ha ido como más relajada, más tranquila. Entonces también la respiración, es que, ¿sabes? La respiración también tiene que ver con el estado de ánimo, con cómo se sienta la paciente o el paciente. A mí me encanta. Cada parte es súper importante. Porque muchas veces te dan ganas de tirar la toalla, o sea, es complicado. Y es complicado, bueno, cuando yo empecé, pues eso, ¿no? Que nadie tenía un centro solo de respi, o sea, yo me tiré a la piscina con pacientes solo de respi, yo tengo más de casi 2.000 pacientes de respiratorio tratados, o sea, no solo respiratorio, ¿sabes? Entonces, bueno, al principio era un poco complicado, pero también decía, bueno, yo ya tenía una cartera de pacientes, ¿no? Pero claro, dices, no es lo mismo que tú te vas moviendo y tal, que tienes ya un local, que tienes personal que pagar, que tienes ya una responsabilidad diferente. Por ejemplo, lo del COVID nos mató, porque claro, yo vi el panorama y yo le dije a María, le dije, vamos a cancelar los pacientes, no me está gustando nada lo que estoy viendo. Entonces yo el 12 de marzo, fíjate tú, el 12 de marzo yo había cancelado toda la consulta de abril y mayo. ¡Wow! Marielos me dijo, dice, ¿Y pero qué fue lo que te hizo? ¿Qué es lo que no te gustó? Pues yo estaba viendo, desde noviembre ya estaba viendo neumonías atípicas muy raras, niños muy malitos, personas mayores tal, y entonces dije, no sé, aquí está pasando algo que no sé lo que es, pero no me cuadra, ¿no? Y entonces dije, prefiero regular, ¿vale? Que por lo que sea pase, o sea, no se sabía todavía tal, pero que pase cualquier cosa, que haya algún problema aquí en la clínica y tal. Y entonces luego, claro, cuando volvimos a abrir en mayo, fue complicado. Isma nos estuvo contando, ¿no? De la época esa, cómo vivieron los fisioterapeutas de respiratorio la época COVID. Claro, en los hospitales y así, eso fue muy Y ya luego muy las duro, clínicas que haya muy duro. Y sobrevivido. luego las clínicas, claro, bueno, nos ayudó el que nosotros distribuimos equipos de respiratorio también, ventiladores, o sea, respiradores, oxígeno y todo eso, y bueno, por ahí Una etapa lo muy fuimos complicada. capeando, pero claro, los pacientes que van a la clínica son todos frágiles, entonces ninguno Claro. se atrevía, ¿sabes? Aunque nosotros, vamos, teníamos todo súper... Wow. Hablabas antes, Isma, del sentimiento de abandono que tienen los pacientes de respiratorio, los pacientes, ¿no?, de la población general que sufre algún tipo de afectación dentro del sistema respiratorio.
¿Cómo se le llega a esos pacientes? Es decir, ¿cómo se puede desde aquí comunicarles que existe esta figura? Pues no sé, porque yo, por ejemplo, a la clínica suelen llegar o bien por el boca a boca o por algún neumólogo o algún pediatra o algún que lo ven, y cuando ven que no, a lo mejor no tienen una evolución bastante tórpida, ¿sabes? Que no tal, entonces dicen, bueno, prueba a ver con la fisioterapia respiratoria a ver si... Y cuando si te te llega el va. paciente a ti, ¿con qué idea te viene? Es decir, ¿te viene con alguna expectativa de mejora o tienes que trabajarla tú? Pues hay de todo, porque hay pacientes que vienen que no tienen ni idea de lo que vienen, literal. Ujú. O sea, yo vengo aquí porque me ha dicho el médico que tal, o porque una vecina o una amiga trajo a su niño en su momento, o a su padre o a su madre, le fue bien, y yo vengo a ver tal, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a ver, hablas con ellos en la entrevista, a ver qué es lo que quieren conseguir, o por qué han venido, por qué no, y bueno, ahí vas entrando, ¿no? Está trabajando ahí. También hay otros que se creen que con una sesión Claro, hacemos eso te iba a preguntar milagros. ahora. Yo les digo, hombre, milagros no. Yo soy muy exigente con los pacientes en el sentido de que conmigo vienen 1 hora o 3/4 de hora o 1 hora y pico un día, pero tienen que trabajar en casa. O sea, yo les mando, como les digo, les mando tarea para casa. Ujú. ¿Vale? Porque sí es importante, o sea, los resultados se ven enseguida en la fisioterapia respiratoria. Lo hablaba con Mili, que se ve el resultado enseguida, porque si te llega un paciente con la saturación de oxígeno muy bajita, tú haces una serie de técnicas, simplemente le dices que respire bien, porque normalmente casi todos respiramos mal, y le va a aumentar la saturación de oxígeno. ¿Qué pasa con eso? Que él lo ve además, ¿sabes? Él lo ve y él dice, ostras, pues es verdad. Aquí pasa algo, ¿no? Aquí se está moviendo algo. Claro, aquí funciona, ¿no? Te dicen luego al final. O te llega una paciente con una sinusitis crónica que no se ha curado, que está ahí tal, que no sé qué, que no respira, y entonces cuando sale, pues dice, sí respiro, ¿sabes? Pero claro, luego tiene que llevar unas pautas en casa, o sea, esto no es tampoco así, venga, Claro. lo hago y ya está, yo no soy Guru Maharaji ni nada de eso, o sea, yo hago el trabajo, pero luego tú tienes que seguir una serie de pautas. Si tú esas pautas no las sigues, bueno, vas a tener una mejoría momentánea, pero no a largo plazo. A largo plazo. ¿Vale? Y cuando tú empiezas un proceso de tratamiento con un paciente, yo entiendo que esto depende del tipo de patología o del tipo de trastorno. ¿Cada cuánto ves al paciente? Bueno, yo normalmente, dependiendo lo que tú dices, ¿no? De la patología y del paciente, si es niño, si tal, bueno, depende también de las posibilidades de cada uno, Claro. de si viven lejos, de si no, del tema económico, o sea, todo, ¿no? Yo soy muy clara. Pero normalmente suelo ver al paciente una vez, el primer mes, una vez a la semana, el segundo mes, 2 veces cada 15 días, y luego ya de mantenimiento una vez al mes, más o menos, ¿vale? A lo mejor hay pacientes que te dicen, no, yo quiero venir 2 veces a la semana el primer mes, o yo quiero venir, no, yo quiero seguir viniendo, ¿sabes? Depende un poco, pero como base, como lo mínimo sería eso. Empiezas con un tratamiento un poquito más Sí, acotado. Vale. exacto. Y luego eso, sus ejercicios, a ver, dependiendo de lo que necesite cada paciente, pues Claro. sus pautas. Claro, claro. ¿Y hay algún momento donde, una vez están recuperados o han mejorado, digamos, pasen a otro tipo de tratamiento, es decir, más activo? Sí, o sea, bueno, mi tratamiento es activo normalmente, ¿no? Pero sí luego tenemos, por ejemplo, entrenamiento, o sea, rehabilitación respiratoria para la readaptación al esfuerzo. Entonces ya una vez que a veces igual con 2 sesiones digo, pues mira, igual te va mejor que te metas directamente aquí en el grupo de entrenamiento, ¿no? Bueno, no sé, porque veo que más o menos ya está bien, ha entendido bien los ejercicios respiratorios, porque claro, a mí sí me gusta dedicarles el tiempo que necesitan, o sea, no deprisa y corriendo, y muchas veces los pacientes pues se agobian porque dicen, ay, perdona, mi niña, que digo, no, venga, vamos a hacerlo otra vez, venga, tal, entonces, que no. Entonces, si yo veo que ya están bien y veo que realmente el objetivo es ponerlo en el entrenamiento al esfuerzo, pues lo metemos en el grupo. ¿Sabes? O sea, que igual hace dos sesiones conmigo y luego está en el entrenamiento. Hablaste antes sobre el término respirar bien, respirar mal. ¿Qué es eso? Es decir, ¿qué es respirar bien y qué es respirar mal? Bueno, respirar bien para mí es realizar una respiración profunda, una respiración eficaz, donde el diafragma realmente haga su función, ¿no? Normalmente respiramos, en general, respiramos mal, hacemos una respiración torácica alta, muy superficial, o utilizamos muchas veces
los pacientes con problemas respiratorios utilizan muchas veces la musculatura accesoria, pero que si tú te pones a hacer que hagan la respiración, al principio les puede costar, pero es que luego respiran y respiran bien. Y te dicen, jolín, es que no pensaba que pudiera meter tanto aire, no metía aire, ¿sabes? O respiraba como un pescadito, te lo dicen también, pero se dan cuenta, o sea, mi objetivo no es, venga, respira, tal, no sé qué, no, venga, vamos a hacer esto por esto, esto y esto. Y tú te vas a dar cuenta, ¿vale? Y entonces al principio se me agobian muchos, ¿sabes? Y, es que no me sale, es que no me sale. Digo, bueno, tranquilo que te va a salir, o tranquila que te va a salir, ¿no? Y entonces yo muchas veces me pongo a hacer otra cosa y los dejo, pero también vigilando, ¿no? Y entonces lo veo, que me he confundido, ¿no? Se agobian, ¿no? Como se... No, pero se dan cuenta. Claro. O sea, yo le digo, venga, tienes que respirar así, tienes que hacer una respiración. Digo, imagínate que tú el aire, en lugar de dejarlo aquí, en este nivel, tiene que bajar a otro nivel. Imagínate que es un ascensor, tienes el aire en un ascensor, ¿no? Y en lugar del piso primero tiene que bajar al -2, ¿no? Entonces, así una manera de tal. Entonces, se ponen a hacerlo y tal, y a lo mejor pues no lo consiguen de primeras, pero luego ya sí. Y si no, lo que a mí me gusta mucho es que se den cuenta de que no lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque es importante hacer la respiración para luego, cuando los pones a hacer el ejercicio, por ejemplo, que lleven buen patrón para que no se cansen tanto y no aumente la disnea, sino que disminuya la disnea. O sea, mi objetivo no es que aumente la disnea, sino que disminuya. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, también todos, porque yo creo que todos, cuando nos vamos a atar algo tan simple como atarnos unos zapatos o levantarnos del cúbito supino a estación, a sentado, si tú lo haces sin pensarlo, te quedas sin aire, lo haces en apnea. Entonces, la mayoría de los pacientes con problemas respiratorios lo hacen en apnea. Entonces, ¿qué pasa? Que si a lo mejor están en decúbito supino con 93 de saturación, por ponerte algo, se levantan y pegan una bajada a 87 y se agobian. Digo 87 por decirte algo más bajo o tal, ¿no? Entonces, claro, les explicas también cómo tienen que hacerlo. Y entonces cuando les dices, mira, mejor, si lo haces así, ¿qué tal? Venga, vamos a probar. Claro. Entonces lo hacen así y dicen, pues es verdad. Digo, a ver, vas a ir más lento, o a la hora de subir escaleras, igual, vas a ir más lento, pero te vas a cansar menos. Y al final lo vas a hacer de una forma automática. ¿Vale? Yo siempre les digo, yo no quiero correcaminos, yo quiero tortuguitas aquí. Aquí las cosas se hacen despacio, ¿sabes? Porque ellos mismos se aceleran. Entonces tienes que intentar también bajarles y... Exacto. Claro. Súper interesante. ¿Cómo afecta el estado de ánimo a la respiración? Todo. Tú, por ejemplo, ya no alguien que tenga un problema respiratorio, pero imagínate una persona con un problema respiratorio, pero tú, por ejemplo, un día que estás nervioso o que estás corriendo porque tienes que llegar a ver al paciente tal, no sé qué, y resulta que tiene no sé cuánto y ¿cómo llegas? Agotado, ¿no? ¿Por qué? Porque respiras mal, porque vas a respirar seguramente aquí arriba, porque vas a respirar por la boca en lugar de por la nariz, ¿vale? Entonces va a haber una serie de mecanismos que no me voy a poner aquí a hablar, pero que te vas a encontrar más agobiado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes EPOC? Sobre todo, ¿no? Ellos son ciclotímicos, tienen periodos que son como muy ansiosos o periodos, como te dicen ellos, de bajona. Vale, si están muy ansiosos van a respirar muy deprisa, van a tener más disnea, porque van a respirar peor, van a hiperventilar, van a tener, ¿sabes? Y si están muy depres, pues no van a tener ganas de hacer nada, van a querer estar tirados en casa, con lo cual no se van a mover, ¿sabes? O sea, todo eso les influye mucho. Claro. Ahí entiendo el desgaste también, ¿no? Del fisio respiratorio, estar ahí cada vez reforzando, claro, ¿no? Ese trabajo. Bueno, desgaste, ¿no? Hay que enseñarles y hay que decirles, y ellos tienen que saber por qué una cosa y por qué otra, y por qué no es porque yo te diga que tienes que respirar así. Digo, venga, compruébalo tú. Venga, haz esto así y hazlo así. Claro. ¿Sabes? Yo les digo eso, haz esto así. O sea, es que cuando me agacho para atarme los zapatos, para ponerme los tenis, es que me mareo todo. Vale, venga, hazlo. Yo no le digo nada. Vale, hazlo. Vale, y ahora, si lo haces de esta manera, vamos a hacerlo. ¿Cómo te sientes? Claro. Y entonces, ¿sabes? Yo creo que es la mejor manera de
de trabajar A mí me gusta con mucho ellos. trabajar así. Yo siempre les digo, si vas a pasar por un momento incómodo, mejor que lo pases estando yo, que te puedo corregir o te Claro. puedo ayudar, a Sí, que lo pases porque- solo en casa. sí, exacto, agobiado. ellos no saben y entonces tal, entonces claro, es la pescadilla que se muerde en la cola. Si me canso, no camino, si no camino, pues al final... Claro. Bueno, Isa, dijiste antes que también trabajabas con Fisiorespi en niños. Sí, Cuéntame un poquito eso. Un poquito el paciente típico que te puede venir a consulta. ¿Cuál es la afección o el problema por el que un padre te lleva a su bebé o a su hijo? bueno, yo la verdad que tengo casos de todo, pero normalmente pues los mocos. El tema mocos. Vale. Mocos, obstrucciones nasales, rinitis del lactante, Ese bronquiolitis tipo de- ya hay menos por el tema de la vacuna. Ya este año yo no he visto casi bronquiolitis. Ujú. Cuando dices mocos o secreciones, entiendo. Sí, sí, dicho bueno, mocos. me refiero. Sí, sí, sí. Bueno, he dicho mocos porque Sí, lo sí, sí. típico de los niños, o sea, que es lo que te dicen, no, es que es normal ver un niño con el moco cayendo. Hombre, no, eso no es lo Claro. normal, no debería ser lo normal, Claro. ¿vale? Ese Pero- tipo de situaciones es decir, son más cortas en cuanto a tratamiento. Sí, Es claro. decir, son a lo mejor sesiones donde se explica o se trata, de hecho. No, bueno, se trata, se explica y yo hago mucha educación terapéutica a papis y a pacientes, o sea, es fundamental. La prevención en fisioterapia para mí es fundamental. Entonces, no, pues hago una valoración, veo... Normalmente me suelen llegar niños que llevan tiempo, que tienen catarros recurrentes, que tienen otitis por esos mismos catarros mal curados o, bueno, por el tema de los lavados. Eh, y, y entonces llegan, como diciendo, bueno, pero llegan un poco también como, pues eso, a ver si voy a Lourdes, ¿no? Como el último remedio, he oído hablar de ti, así, ¿no? He oído hablar de ti, a ver si me haces algo. Digo, hombre, yo milagros no hago, ¿sabes? Claro. Sino que hay que ver cómo está el niño, hay que ver tal, hay que ver cuál y tal, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no, simplemente para que me enseñen a hacer unos lavaditos, porque uno nos dice una cosa, otro nos dice otra cosa, tal, bueno. Entonces digo, bueno, pues yo os voy a decir otra cosa directamente, ¿vale? Porque yo trabajo de otra manera, ni mejor ni peor, yo trabajo así y yo he tenido buenos resultados, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que veo es que se utilizan, a ver, no hay un número determinado para hacer lavados, tú te vas a la bibliografía y se hacen de una manera determinada, pero porque no hay estudios suficientes y los que hay siempre al final terminan en que, sí, vale, sirve esto, pero habría que hacer más estudios para ver en qué Típico. posición, con qué, porque claro, no es lo mismo hacer un lavado con un suero fisiológico, con un hipertónico, o yo lo que utilizo es la terapia marina, ¿vale? Que es agua de mar microfiltrada en frío. ¿Por qué? Porque tiene una serie de propiedades que para la mucosa nasal y la mucosa paranasal va muy bien, porque tiene una serie de oligoelementos y no todo es terapia marina y no todo es agua de mar. Entonces, bueno, hay que ver que yo también cuando yo soy alérgica, yo tengo rinitis alérgica y yo un poco por ahí también pues me fui metiendo en este tema, ¿no? Porque yo veía que sí, que me vendían la moto con agua de mar, con ácido hialurónico, con manzanilla, no sé qué, y que yo sepa, el agua de mar no tiene eso. ¿No? Entonces, claro, estamos metiendo en una mucosa, por ejemplo, de un bebé, ¿no? Te cuento, de un bebé que es muy chiquitito y que tú le estás llenando a lo mejor de mucho líquido y ese líquido se va quedando y no va saliendo, porque el que tú hagas un lavado y salga por un lado y por el otro un poco, sí sale el líquido que le metes, no todo, y sale moco que está en la parte anterior. Claro. Pero nosotros ahora mismo estamos aquí y estamos generando moco y los bebés igual. Y generamos entre 1 y 2 litros de moco al día. ¿Pero qué pasa con ese moco? Que lo gestionamos. O sea, tiene una consistencia que nosotros la vamos tragando. Entonces, cuando tienes un moco un poquito más espeso, ¿qué haces? ¿No? O toses. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos un catarro, ¿qué pasa? Que nos llenamos de moco, ese moco se espesa y nos cuesta mucho poderlo gestionar. Entonces, a un bebé pues le va a costar más. ¿Vale? Entonces, muchas veces yo siempre digo que menos es más. Entonces, los lavados, siempre cuantos menos lavados, mejor. ¿Vale? Y bueno, y niños tengo de todo, con rinitis del lactante, con congestión nasal simplemente, con sinusitis,
no sé, ventilaciones diafragmáticas, neumonías. Por eso te digo que no solo son los típicos mocos que Claro. ves o que no sabes cómo sacarlos, ¿no? Qué interesante. Me interesa saber, aparte de las preguntas típicas, ¿qué suele preguntar un fisio de respi en la primera consulta? Un paciente, ¿te refieres? No, un fisio que suele preguntarle Ah, vale. a un Al paciente. A un paciente. Sí, es decir, ¿en qué te enfocas tú desde la parte de respi? Claro, depende del paciente. Depende del paciente, sí. Vale, por ejemplo, los niños, que estábamos hablando ahora de niños, Sí. pues a los papis les pregunto, vamos, de todo. Pues antecedentes de papis, ¿no? Si tienen algún tipo de alergia, alguna intolerancia alimentaria, alguna alergia alimentaria que son diferentes, asma o que hayan tenido asma en la infancia, o si tienen ellos rinitis o tal, por ver también cómo está El factor un poco genético, todo el un factor poco. genético y tal. Si fuman, importantísimo, por favor. Me dicen, no, es que fumamos, no. Dice, bueno, sí, mi marido fuma, pero fuma en la terraza. Digo, vale, fuma en la terraza, pero cuando entra a casa, ¿se lava las manos y se cambia de ropa? ¿Y se lava la boca? O fuma en la terraza, llega, coge al bebé, lo achucha, le da besos, y luego ese bebé se pone malo. ¿Vale? El humo del tabaco es un irritante aéreo súper importante y súper importante para los niños. Y muchos niños que han tenido bronquiolitis o que tienen catarros recurrentes, hay que ver todo. A ver, por ejemplo, si niños, por ejemplo, si tienen almohadas de plumas, por ejemplo. Eso es algo que nadie cae en eso y a lo mejor esas plumas le están dando alergia, le están provocando simplemente tos, o, ¿sabes? Por ejemplo, hay pacientes con otras patologías que resulta que el marido tiene palomas. O sea, yo pregunto un poco, Claro. ¿sabes? Hago Hablando de- preguntas que dices, ¿está para qué me pregunta si mi almohada tiene plumas? Yo tengo- ¿No? tengo O si por yo qué. tengo o si tengo pájaros, o si, ¿sabes? Sobre todo en las fibrosis pulmonares, o sea, Ujú. hay que ver un poquito interesante, todo, ¿no? ¿no? Ahí llegamos. La alimentación también es súper importante. Llegamos a un punto de lo de abordar el síntoma y buscar la causa, ¿no? Es decir, de que no es Claro. una persona que no aborda el síntoma, sino que busca la causa. Efectivamente, es que es ¿no? lo que os he dicho al principio, que hay que hacer una evaluación integral del paciente, pues desde cómo nació el bebé, si fue por cesárea, si fue por canal vaginal, hasta si ha lactado, si no ha lactado, si está con lactancia, si no, qué fórmula toma, qué tipo de alimentos está tomando cuando empieza ya con la complementaria, tal. Todo eso. Interesante, ¿Qué, interesante. qué es lo más Si difícil? fuman, los pacientes con EPOC si fuman, Claro. o si fuman, o si han trabajado con, yo qué sé, con químicos, porque ahora ya se ve que sí, la mayor parte de los pacientes con EPOC es por fumadores, activos o pasivos, pero también hay EPOC por otras Claro. causas. Entonces, bueno, intentarlo. No, yo te iba a preguntar que qué es lo más difícil de trabajar con niños. A veces los papis. Lo difícil de trabajar con los niños a veces son los papis. ¿Papis muy preocupados, muy obsesivos o cómo lo definirías? A ver, hay un poco de todo, ¿no? La verdad que yo tengo unos papis geniales en general, pero sí hay papis que claro, que te dicen, no, pero es que claro, a mí me han dicho que ahora esté lavado, a mí me han dicho que ahora esté tal, digo, bueno, vale, eso ya lo has probado. ¿Te ha ido bien? O sea, yo les digo que se responde, Claro. porque estás aquí, ¿no? Si te hubiera ido bien, no estarías aquí, entiendo. Claro. Y entiendo que si traes aquí a tu niño es para que mejore, o por lo menos para que te dé otra pauta e intentes, ¿no?, ver otra opción, vamos a suponer, ¿no? Es como cuando tú vas a un médico y te dice una cosa y no te quedas igual muy convencido y dices, voy a preguntar en otro, voy a ver otra opción, o simplemente voy a ver si con un suplemento tal me va mejor y me mejora, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, y luego, pues eso, que normalmente les cuesta, bueno, a todos, a muchos no, pero a algunos les cuesta cambiar el chip de lo que han hecho hasta ahora a lo que yo les digo, ¿sabes? Entonces, claro, y luego les digo, o por ejemplo, luego hay otros que en una sesión mejoran. Dice, bueno, como de la noche a la mañana. Digo, bueno, pero no dejes de venir por lo menos una vez al mes para hacer un control, para tal, para cual, para no sé qué, ¿no? O sea, hay un poco de todo.
Y con los niños, bueno, pues a veces es que se intenta que no lloren, pero hay veces que, de hecho, hoy mismo he tenido una que es que berreaba, que no había manera. No le dolía nada, porque sí tengo que decir que las técnicas no son dolorosas, pero, hombre, obviamente, nunca mejor dicho, que te toquen las narices, pues no le gusta ninguna. Claro. Entonces, literal, además. Entonces, bueno, pero a mí me gusta mucho trabajar con los peques. ¿Te vienen pacientes a consulta por parte médica con un diagnóstico erróneo? Es decir, en el sentido de o sobrediagnosticados o mal diagnosticados, que tú lo miras y dices, esto no es aquí. O decir, A ver, es un poco comprometida. Puedes Pero, mojarte. pero sí hay... Si quieres. Luego se corta. Luego se corta, ¿vale? Si tienes problemas... Hombre, a ver, diagnóstico erróneo, bueno, no bueno, sí, algunos sí. Cosas que son así difusas, muy... Sí, por ejemplo, algunos sí. A mí no me importa poner de ejemplo mi caso. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos... ¿Conoces a una persona, no? Tengo una conocida. Isa, Una conocida. Isa es la fisio de mi madre y muy orgullosa que lo digo. Y, por ejemplo, a mi madre muchísimas veces le dijeron que se estaba poniendo bien unos inhaladores y resulta que luego, valorándolo con Eso ella, también. se lo estaba poniendo mal. Una otorrina le dijo que no había ningún problema en las vías respiratorias altas, no tenía nada de moco, estaba todo fantástico. Resulta que su problema principal con el que más estamos trabajando ahora es que tiene una cantidad de mocos tremenda y la zona alta muy inflamada. Entonces, es que Claro. no he podido Es evitar que- pensar en eso porque sí. desgraciadamente sí. Y No iba por ahí, pero es guay que lo digas. y creo que gran parte del problema, va con que, por ejemplo, Isa, por lo que yo he visto, ha tenido tiempo para escuchar a mi madre, para valorarla, para hacer preguntas de lo que estábamos Claro. hablando, pájaros, perros, Sí, plumas, todo lo que pueda hacer Claro, falta. claro. Y desgraciadamente, sin tampoco malmeter de los médicos, porque No. entiendo que cada situación será difícil, no tienen ese tiempo. Claro. Entonces creo que ahí hay una diferencia bastante grande que obviamente Isa es maravillosa, pero no es que sea mejor a mí que me gusta mi trabajo y procuro que otra hacerlo bien, persona. pero yo también me equivoco, Claro, ¿eh? no es que seas por eso, que no es que a seas ver, mejor, no sino el que tienes más 100% de los tiempo. pacientes míos está de acuerdo y está, o sea, habrá de Claro. todo, ¿sabes? O sea, que quiero decirte, pero bueno, la Yo mayoría... pienso eso, que la diferencia principal es que ella, pues por ejemplo, o yo cuando veo a un paciente le A ver, puedo claro. dedicar tiempo y quizás un médico que tiene una cola de 10 personas esperando, pues no puede escuchar tanto. Entonces, pues sí que se caen errores de diagnóstico mal hecho Claro. y cosas de estas. Sí, por ese lado sí, el tiempo también es fundamental. Entonces, dedicarle tiempo, ¿no? No es lo mismo, o por ejemplo, si trabajas con muchos seguros o lo que sea, tampoco puedes dedicarle el tiempo, porque Claro. el tiempo es el que tienes, ¿no? El que hay, o eso, un médico de primaria, pues tiene igual, yo qué sé, 10 minutos para cada paciente. Yo si necesito alargar, lo alargo, o sea, no... Interesante. Súper. Es lo bueno, yo creo, de trabajar para nosotros, ¿no? Que podemos poner nosotros Claro. los tiempos. Hombre, y si trabajar hay- para uno siempre tiene, como todo, sus Su lado pros y bueno, sus contras. exacto. Y a la hora de atender al paciente, pues siempre es mejor. Y yo creo que eso el paciente al final lo agradece, el sentir que te están escuchando, que Claro. están intentando encontrar la solución al problema con la misma ilusión y las mismas ganas que tú desearías encontrarlo, esa respuesta o esa solución. Claro, O sea, yo por creo que eso es lo que ejemplo, agradece. cuando vienen pacientes así, que vienen, pues bueno, porque ya vienen como que no saben Voy a qué probar, hacer, voy claro. a probar a ver, ¿no? Como quien va al curandero. ¿no? Claro, llegan y cuando se van te dicen, es que yo no pensaba que la fisioterapia respiratoria era esto. Yo pensaba que me ponían ahí a respirar, me daban unos golpecitos en la espalda. Sí. Capín. Sí. Yo lo llegué a hacer en las prácticas, me llegaron a enseñar cómo se hacía Bueno, pues ya eso. desde Imagínate. hace muchos años que no se hace. Isaac, en clínica, ¿cuáles son las cosas más complejas que te encuentras? Es decir, las patologías o las situaciones así más. Pues... No, hombre, hay alguna vez que llega algún paciente y dices, ¿por dónde empiezo? ¿No? Alguna enfermedad de estas raras,
no sé qué dices tú. Uf, el paciente está a lo mejor muy anquilosado, está muy rígido, ¿cómo empiezo tal, ¿no? Entonces, a lo mejor el ponerte los objetivos y el decir, venga, pues, bueno, a ver qué hago. Sé que tengo que movilizarle secreciones para que no haga ninguna neumonía, porque él no se mueve, sé que tengo que tal, pero a ver cómo empiezo, ¿no? A veces, no sé si os ha pasado a vosotros, dices, joder, digo, tengo la sensación de que no sé nada, no sé cómo empezar o no tal. Pero luego ya una vez que va a estar, ya empiezas y ya está. Sobre todo la primera vez, a lo mejor alguna patología así muy rara, porque llegan patologías muy raras también. Claro, pero después de 2000 y pico pacientes Claro. ya las rarezas van hirviendo, ¿no? Claro, por eso haciendo llega un pequeños, momento ¿no? que dices, bueno, pues venga, va. Y te digo que yo me equivocaré, Claro. pero bueno, pero procuras. Pero eso lo ves. Lo bueno que tiene la fisiorrespi es que tienes herramientas como la auscultación, yo siempre ausculto antes, durante y después, el pulsosímetro que te da mucha información también. Entonces, bueno, pues ahí también ves si estás haciendo Qué interesante. ¿Cómo bien crees las cosas o no. ¿Cómo crees que podríamos prevenir patologías como el EPOC, fibrosis? A ver, el EPOC sin fumar, no fumar, nada. Ni vapeos ni nada de esto, que eso es otro tema también, vamos para hablar. No da tiempo hoy, ¿eh? La gente No, cree no, que el vapeo quizás es no tan dañino. Y Yo voy a hacerte una Es pregunta. igual o más dañino. En menos de 30 segundos, ¿qué opinas del vapeo? ¿Qué opinas del vapeo? Nada, negativo. negativo. ¿Tú vapeas, no? No, yo no. No, negativo el vapeo. De hecho, se están viendo ya casos Complejo. complejos. Wow. Vale. Qué guay. Y otra prevención, asma, o sea, habla mucho de ventilar la casa, etcétera. Claro, sí, ventilar la casa. A ver, con el asma, yo creo que al mínimo sintomatología que tengas sibilancias o pitos, como dice la gente, que te canses, que tengas tos, hombre, acudir al médico, bien al alergólogo, al neumólogo o al médico de primaria primero y que derive, no lo sé. Es como que está la cosa complicada, la verdad, pero bueno. Y luego, pues, en el asma, sobre todo, una vez que está diagnosticado el asma, porque si me llegan pacientes, ¿sabes? Que me dicen, es que casi tengo asma. No, casi tienes asma, no, o tienes o no tienes. Te han hecho una espirometría, hay obstrucción, no hay obstrucción, es reversible, no es reversible. Bueno, una vez que ya está diagnosticado, el asma es una enfermedad crónica inflamatoria, ¿vale? Entonces tiene que llevar un tratamiento. Como es crónica, un tratamiento de base. Claro. Y además tiene un tratamiento de rescate, ¿vale? Pero claro, el tratamiento de rescate es para cuando estás mal, pero si tú el tratamiento de base lo llevas bien, llevas tu alimentación, porque también es súper importante, claro, la alimentación en los problemas respiratorios tiene un papel fundamental también, los suplementos alimentarios también, o sea, hay muchas cosas, ¿no? La microbiota, Bueno, hay muchas cosas de las que se podría hablar, que puede mejorar todo, pero si tú tienes un tratamiento y no lo llevas, pues vas a estar mal. Entonces, en el asma lo que hay que prevenir son las crisis, ¿vale? Y luego hay que tipificar qué tipo de asma es y tal, eso lo hacen los neumólogos, los alergólogos, ¿vale? Pero es súper importante saberlo porque, o sea, yo he tenido pacientes que dicen, no, y lo que has dicho tú, y saber tomar esa medicación, porque a lo mejor sí, no sé si conocéis, pero hay un vídeo de House que es muy gracioso con el inhalador. Entonces, yo siempre que viene un paciente, por ejemplo, a la consulta y tiene inhaladores, siempre, y Miri lo sabe, les pregunto cómo hacen la inhalación y les hago hacerlo delante mío. Y la mayoría de los pacientes... Todo el aire se queda aquí. Todo el inhalador se queda aquí. La mayoría de los pacientes no hace una buena técnica inhalatoria. Claro. Y muchas veces eso tan tonto va a mejorar que el paciente no tenga ninguna crisis o no tenga tal. Porque te dicen, dices que claro, el inhalador tiene corticoides. Si tengo corticoides me voy a hinchar. Hay muchos mitos y poca información también, ¿no? Me voy a hinchar, si es un niño no va a crecer. No, a ver, la dosis es la mínima para mantener el bronquio desinflamado, es la mínima y no va por vía sistémica, va directamente a pulmón, ¿vale? Entonces, eso hay que saberlo y eso hay que saber que tienes que tomarte eso con la pauta que te da tu médico para mantener el bronquio bien, claro, y evitar que haya una crisis. Que hoy por hoy haya pacientes que fallecen por una crisis de asma
es muy duro. Cuando se podría evitar, A través del conocimiento. ¿vale? A través de... Claro. Claro. Qué bueno. Yo tengo una última pregunta nada más. Venga. Y es, ¿qué le dirías? Porque yo entiendo también que las afectaciones respiratorias al paciente le suponen un miedo, o a lo mejor es percepción Total. mía, un miedo a no quiero que me toquen por si acaso algo me vaya a venir mal, ¿sabes? Es decir, yo estoy respirando como puedo, ¿no? ¿Qué le dirías a ese paciente que tiene miedo a empezar fisioterapia por si empeora? No va a empeorar. O sea, la fisioterapia respiratoria, bueno, no sé, no. Yo no he tenido ningún paciente que haya venido, que incluso haya venido sin saber a lo que venía y respirando mal. Incluso han llegado con oxígeno y se han quedado sin oxígeno en la primera sesión, pero lo que te digo es simplemente por respirar bien y demostrado, y no le va a ir mal. O sea, que se asesore, hay más fisiorespi, hay fisioterapia respiratoria también en los hospitales. Yo sé que están desbordados, pero también lo hay. Entonces, bueno, y luego es súper importante el trabajo en equipo. Claro. Qué bueno. Por mi parte Sí. está full. Sí. Perfecto. Muy bien, pasamos a la última parte, Emilia, la parte de las preguntas. Tenemos una última parte de preguntas, Vale. ya, o sea, ya el interrogatorio ya acabó. Ahora pasamos a otro tipo de Bueno, ha interrogatorio. estado bien, ha estado bien, ¿no? Estamos Vale. aquí sin comer, sin... No pasa nada. Preguntas rápidas, respuestas cortas. A ver, Por Mili Gutiérrez. Vale, venga, vamos para allá. venga, va. Isabel es... Es empática. Lo mejor de la fisioterapia respiratoria es... Los pacientes. 3 habilidades que debes tener para trabajar con niños. Paciencia. Bueno, trabajar con cuidado, o sea, ser respetuosa, tanto con los niños como con los papás. Y cariñosa. Sí. Esto ya Y lo- divertida. Mira, Pues sí, pues divertida, sí, porque hay que hacer. Sí. Este ya lo acabas de más o menos preguntar tú. ¿Qué consejo le darías a una persona que va por primera vez a una cita de fisiorespi? Pues eso, sí, que no fume, lo primero. Que fluya y que no... Si es adulto, que no fume. Vale, y un aprendizaje con el que te quedes de todos estos años de experiencia que Uf, llevas. son muchos, es que no sé, un aprendizaje solo, no sé. Que todavía, a fecha de hoy, el paciente respiratorio está un poquito... no está controlado del todo y informado y valorado, yo creo, ¿no? Que Porque queda trabajo los por pacientes- hacer. Queda mucho trabajo por hacer a ese nivel, que todavía los pacientes se sienten que no los escuchan, o muchos los tachan un poco de, pues, bueno, eso de ansiosos, de tal, ¿no? Y es que realmente sí, pero es una parte Claro. de la patología, ¿no? Claro, que Y están yo como creo un que hay poco- que... Dentro del sistema de salud como bailando, ¿no? Sí, O sea, como que no tienen un sí, sitio claro. sí. Me gustó la comparación que hiciste con diabetes, por ejemplo, Claro. que sí que es algo que está súper Sí, instaurado. o cardiología, Hay ¿no? clases de educación. No, y eso que, por ejemplo, están, no sé si las conocéis, las aulas Respira, que también ya hacen alguna cosita, pero no es... Ya. Debe ser así como puntual y tal. Debería ser, pues eso, que llega un paciente respiratoria primaria y ahí que tengan sus, Claro. Ojalá que su esto- seguimiento, su, ¿sabes? Claro. No sé. Ojalá que Estaría esto guay. llegue a mucha gente o a Ojalá. muchos posibles pacientes que se sientan identificados y que sepan que hay un camino Y como claro, este. que no tengan miedo, que pregunten, que, ¿sabes? Yo a veces también, mucho paciente me llama simplemente para informarse y yo les intento responder de la mejor manera posible, o sea, no tengo ningún problema. Muy bien. Súper. Pues la última para terminar, A siempre ver. hacemos esta pregunta. Ah, vale. Es un invitado o invitada que te gustaría escuchar aquí en el podcast, del ámbito que sea. No tiene por qué ser fisio. O algo que te gustaría escuchar aquí. Pues me gustaría escuchar sobre tratamiento integrativo, no solo el convencional, sino también el funcional, Ujú. Vale, lo apuntamos. que yo creo que es súper para cualquier tipo de paciente. Súper. Genial. Muy bien. Isa, pues por aquí muchas gracias. Encantados de que hayas A estado vosotros, hoy en vamos a la- estar súper a gusto. Lo compartiremos. Llevamos en 45 minutos de charla, o sea que 45. Como os he dicho que yo hablo mucho. Ella cuando llegó dice, ¿cuánto es la charla? 15 minutos. La pobre. Gracias Claro, no sabía. por tu tiempo, por haber estado por aquí. A y vosotros. Encantada. Lo haremos seguro. Vale. Meli, Gracias, Isa. gracias. Chao, chao, chicos. Chao. Gracias. Chao.